quiero, a propósito de esto, como un estímulo a más de 40 años de tu vivencia radiofónica al frente del programa Ñanderetá Purahéi, quiero traer el artículo que había escrito y publicado en el diario Última Hora por Cirilo R. Zayas, condensado posteriormente en el libro Parrilla, Luna y Folclore que el distinguido amigo Cirilo R. Zayas había condensado con el título de Ñanderetá Purahéi. Quiero rendirte homenaje, y en tu homenaje, en tu persona, también quiero rendir homenaje a la música paraguaya, a los cultores de la música nativa, porque mantener más de 40 años un programa es una hazaña, es un acto patriótico que vos sos abanderado de este ejemplo de constancia, de dedicación y de responsabilidad comunicacional. Ñanderetá Purahéi titula Cirilo R. Zayas y dice así. Así te titula el nuevo programa folclórico de Radio Nuevo Mundo que se transmite los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. En este programa se reúnen jóvenes que honran todo lo nuestro a través del folclore y son invitados personalidades del mundo musical nativo a compartir esa tertulia radiofónica en un ambiente de nacionalidad y paraguayidad. Vayan nuestro aliento y nuestro aplauso, dice Cirilo R. Zayas, para sus animadores Ángel Antonio Ginijara y Arnildo Lionel Gómez, los asesores Elpidio Alcaraz y Miguel Ángel Rodríguez, los locutores y coordinadores Ernesto Audo, Domingo Germán Hijo, Norma Centurión, Julio César Pereira, Esteban Falasca, don Emilio Bobadilla Cáceres, don Dionel Chase, don Pedro Encina Ramos, el licenciado profesor Pedro Molinier, Jorge Esquivel y los técnicos que hacen Ñanderetá Purahéi, un programa de calidad artística y sabor paraguayo indiscutible. Es necesario tomar conciencia sobre la importancia de estos programas, tanto en radio como en televisión. Elpidio, parece que nosotros somos los dos únicos que quedamos de ese grupo. Parece que sí. Elpidio, muchas gracias. Como siempre, madrugador. Lo que quería preguntarte, ¿cómo conseguimos el libro de tu autoría? Hay dos libros sobre folclore, uno sobre San Lorenzo y otro sobre la biografía de los compositores nacionales. Así es, voy a tratar de hacerte llegar con todo gusto, compañero, porque tenemos que compartir también estas inquietudes literarias que muchas veces nos motivan en nuestro quehacer folclórico nacional. Bueno, con este comentario, mi querido Ángel Antonio Ginijara, te rindo mi homenaje. Yo sé que estoy lesionando tu modestia, pero alguien que valora tus merecimientos está justamente remarcando una trayectoria de más de 40 años de tu presencia en la dirección del programa Ñanderetá Purahéi. Por eso, mi querido amigo, mi abrazo, mis felicitaciones. Gracias. Elpidio Alcaraz Segovia, compositor, locutor, animador, docente, sanlorenzano y gran amigo. Un saludo cordial de todos los muchachos aquí de Emisoras Paraguay. Saludo también para la tía Beba, para la familia Elpidio. Un abrazo y hasta siempre. Muchísimas gracias, hasta siempre. Feliz día.